Buenas tardes, soy Héctor Martínez Vargas y vengo a explicar la parte del código y el funcionamiento del programa que he hecho para graficar la trompeta de Gabriel o la trompeta de Gabriel, ¿vale? El programa empieza en la función principal WinMain. Esto está hecho con la librería de Windows API que me permite hacer ventanas y manipular ventanas. Bien, por aquí se registra la clase de la ventana. Voy a saltarme varios pasos porque es un poco complejo explicar varios apartados o ir explicando línea a línea. Vale, voy a generalizar un poco en cómo funciona el programa. Bien, en esta parte se registra la clase de la ventana con el nombre de trompeta de Gabriel. Aquí verificamos que se haya registrado correctamente. Por aquí se crea la ventana con este tamaño. Y el título de la ventana es trompeta de Gabriel, ¿vale? Por aquí se comprueba que se haya creado correctamente la ventana y posteriormente se hace visible. Acabando esto, entra al bucle de mensajes principales que maneja Windows para poder ejecutar ventanas. Bien, cuando entra este ciclo while, lo que hace es llamar una función que se llama Windows Proc, que es esta de aquí. Bien, esta función se encarga de manejar los mensajes que manda Windows y cómo se va a comportar la ventana. Cuando nosotros ejecutamos, inmediatamente se manda este comando Windows Paint, ¿vale? Lo que hace es pintar primeramente el plano cartesiano, posteriormente imprime este texto de aquí, que es la función que se va a graficar, y el intervalo. Posteriormente tenemos dos funciones que dibujan el sólido, ¿vale? Una que dibuja la parte superior y otra que dibuja la parte inferior. Posteriormente tenemos una línea que une la parte vertical. Ahorita muestro a qué parte vertical me refiero. El punto 1,1 de la gráfica. Y termina. Ok, vamos a explicar el plano cartesiano. Esta parte dibuja el plano cartesiano, ya lo había dicho. Para esto hemos creado una clase que se llama Cartesian Plane, que básicamente es una clase que tiene una función que se llama drawPlane. Y esta función dibuja el plano cartesiano como tal, ¿vale? Aquí dibuja el eje X con este for de acá. Por aquí el eje Y con perdón, el eje X negativo con este de aquí. Ay, perdón. Y por aquí el eje positivo y por aquí el eje negativo, ¿vale? Es muy sencillo, de hecho el código no es muy complejo. Y lo hice parte por parte del eje, o sea, lo hice eje positivo, eje negativo para que el 0,0 quedara justo en el centro de la ventana, ¿vale? Así si expando la ventana, si la hago grande, chiquita, no importa porque gracias a esta función siempre va a quedar en el centro 0,0. Por, por otro lado tenemos eh, la clase Shapes, que esto lo que hace es dibujar un punto. Mire, si vamos aquí al dibujo del sólido, vamos a la parte superior y podemos ver que tenemos shape.createPoint, que lo que hace es crear un punto dentro de la gráfica, del plano que hemos hecho. Le pasamos como parámetros la posición X y la posición Y, ¿vale? Y aquí está la función, crea un punto en el plano, recibe la posición X y la posición y con estas dos funciones dibuja el punto. Además tenemos en esa misma clase una función que se llama createLine, que crea una línea, que esta recibe cuatro parámetros: en la posición de inicio, o sea, dónde va a iniciar, y la posición final. Y igualmente aquí con estas dos funciones dibuja la línea. Para dibujar el plano lo que se hizo fue calcular punto a punto y dibujarlo manualmente. Esto debido porque no se encontró una forma fiable de graficarla con un método más sencillo. Bien, lo que se hace es llamar a la función crear un punto, le pasamos las coordenadas. Por cierto, las coordenadas fueron, como ya he dicho, calculadas a mano, entonces por eso es mucho código en esta parte. Le pasamos la coordenada y le decimos que se espere 100 milisegundos, así con todos, ¿vale? Toda esta parte es de eso. Posteriormente se dibuja las líneas que hacen ya la figura, que hacen ya la forma de la función, ¿vale? Que es todo este código de acá.
que es básicamente lo mismo, ¿vale? Es llama a crear una línea, recibe el inicio en X y Y y recibe donde termina en X y Y. E igualmente se espera, en este caso 50 milisegundos, para que sea más rápido. Bien, y lo mismo pasa con la parte de abajo. Es exactamente el mismo código, solo que ha cambiado este signo de acá. En la posición Y, en lugar de ser negativo, ha cambiado a ser positivo en ambas partes, en los puntos y en la parte de las líneas. Como podemos ver aquí en la otra función están negativos, ¿vale? Esto es por cómo maneja por cómo se maneja el plano en la ventana, ¿ok? Bien, posteriormente aquí después de dibujar tenemos la línea que se dibuja, la línea vertical, que ahorita les digo cuál es, a lo mejor no se me entiende. Y también tenemos esta función, aquí está, no la veía. Esta función que lo que hace es escribir el texto que explica más o menos, lo más entendible posible, cómo se calcula el volumen y posteriormente cómo se calcula el área. Bien, vamos a ejecutar para que vean a qué me refiero. Bien, como podemos ver, ya nos empieza a dibujar punto a punto. Y también tenemos el texto que había dicho. Ahí ya nos está dibujando las líneas que desea para hacer la función. Y inmediatamente empieza por debajo a dibujar la parte de abajo. Y inmediatamente pasa a hacer las líneas. Y esta línea vertical es la que me refiero a que dibuja, del punto 1, 1. Una vez acabando esto, empieza a salir el texto de cómo se calculan las integrales, bueno, el área y el volumen. Es la manera más óptima que encontré de escribirlo en forma de texto, ya que aún desconozco la forma de hacer que se vean imágenes dentro de aquí. Y pues bueno, esto sería todo. Eso sería todo el código y el programa. Gracias.